Bienvenidos de regreso y gracias por estar con nosotros. Vamos a dar la bienvenida a Tom Hack, fundador y del Suheri Institute, quien nos proporcionará su lectura magistral, su conferencia magistral. Por favor, vamos a dar la bienvenida a Tom Hack y bien, recuerden que pueden enviar sus preguntas a través del chat. También pueden enviar sus comentarios allí a través del chat y nosotros realizaremos unas preguntas al final de su conferencia. Entonces, antes de comenzar, veamos su biografía. Tom Hawk, fundador y director de HR Trend Institute. Tom Hawk es el director del HR Trend Institute. Este instituto sigue, detecta y encuentra tendencias en las personas y en las organizaciones y áreas relacionadas. Donde sea posible, este instituto también establece tendencias. También es el curador en jefe del Museo de HR y desde el inicio del 2020 ha sido un profesor distinguido visitante al Tecnológico de Monterrey, una de las instituciones educativas líderes en México. Tom es considerado ser uno de los pensadores de recursos humanos. Él tiene una experiencia amplia en administración de recursos humanos en compañías multinacionales. Él ha trabajado en posiciones altas en Furo, Arcadis, Aon, KPMG y Philips Electronics. Tom ha tenido un interés importante en los recursos humanos innovativos, tecnología de recursos humanos y cómo las organizaciones se pueden beneficiar de cambios en las tendencias. Bienvenidos, Tom Hawk, gracias por estar con nosotros el día de hoy. Muy bien. Es un enorme placer para mí el estar aquí con ustedes. Pido una disculpa por no estar con ustedes de manera presencial. Me encuentro en Ámsterdam, en los Países Bajos. Son las 6 de la tarde. Está ya oscuro afuera y nosotros estamos en cuarentena. Entonces estoy encerrado aquí en el ático del HR Trend Institute. Yo le agradezco el video de introducción al comité de organizadores, de tal manera ya no tengo que decirles nada más, puede comprobar que soy yo, lo pueden ver en la fotografía que sostengo en mi mano. Entonces, bueno, el día de hoy yo hablaré con ustedes respecto a las tendencias de recursos de HR y el aprendizaje de toda la vida y la traducción en español son Mine y Google. Bueno, estas traducciones son en Google. Si hay alguna de las traducciones, cúmplenme a mí y a nadie más. Bien, si ustedes quieren más de eso después de la presentación, número uno, bueno, me pueden hacer preguntas, como lo mencionaron en la presentación. Me encantan las preguntas, pueden hacerlas y tendremos tiempo suficiente al final de la presentación para responderlas. Pero si quieren aún más, vínculense conmigo en LinkedIn o visiten nuestro sitio web hrtrendinstitute.com y también tenemos un canal de YouTube donde pueden ver todo tipo de videos. Entonces, bueno, pues es muy difícil decirles todo en 35 minutos y por tanto me enfocaré en ciertos temas. El tema del día de hoy es el aprendizaje a lo largo de toda la vida y cómo podemos utilizar las tendencias que nosotros vemos en el dominio justamente del aprendizaje por toda la vida. Entonces, en los libros de tendencias he escogido 10. Entonces, en la sesión de comentarios, yo les indicaré estas 10 áreas de tendencia. Sé que ustedes conocen algunas de estas y también hablaré un poquito de cuáles son las implicaciones para el aprendizaje durante toda la vida. Muy bien, número uno en mi lista tenemos a la personalización. Y bien, sí, en cualquier presentación que yo doy siempre hablo de la personalización, puesto que yo pienso que esta es una de las tendencias a largo plazo en el dominio de las personas y de las organizaciones. Y en esencia, la personalización se trata de decir si estás dispuesto y si eres capaz de tomar los deseos individuales, las capacidades individuales de las personas en cuenta. Yo provengo del dominio de HR y este dominio tradicionalmente se
enfoca en un tamaño para todos y hacer cosas para todos. Lo hacemos de la misma manera, pero el día de hoy vamos a hablar de la personalización. Muchísimos de ustedes tienen un trasfondo universitario y en otras instituciones educativas. También apréndase a pasar de la capacitación colectiva del salón a una muchísimo más personalizada. Y bien, también si observamos el aprendizaje durante toda la vida, bueno, es sumamente importante que lo realices a las capacidades y a los deseos de los individuos y no digas todo el mundo debe de hacer esto, todo el mundo debe hacer lo otro, puesto que esto no funciona. Si nosotros hablásemos respecto a, no sé, digamos, la personalización, bueno, la personalización tiene más que decir y les puedo referir a otros videos que he visto. Entonces, la personalización viene siendo el número 1. El número 2 son las tendencias. Podemos hablar de trabajos, a roles o papeles y a habilidades. Y bueno, pues tradicionalmente las organizaciones estaban compuestas de trabajos y de esos trabajos generabas una gráfica organizacional. Bueno, ahora la tendencia es pasar de los trabajos a los roles. Los roles los trabajos son cosas que entregas a la organización y en algunas ocasiones las personas pueden hacer diferentes roles a la vez, algunas veces 4 roles, y para hacer 4 roles a veces se necesitan un par de personas para hacer eso. Los roles, uno podría decir que son más flexibles que los trabajos fijos en donde te dicen tienes que hacer esto, esto, esto y lo otro. Con los roles puedes de alguna manera generar equipos de una manera más flexible. Por supuesto, debajo de todo esto, esto está soportado por las habilidades. ¿Cuáles son las habilidades que necesitas para cumplir con estos roles? Y ayuda enormemente el hecho de alguna manera dividir las personas por las capacidades que tienen y las capacidades que dominan. Yo soy Tom y uno puede decir, bueno, pues espero tener 20, 30, 40 habilidades que he dominado hasta cierto nivel, algunas demasiado quizás, y en algunas otras quizás apenas estoy aprendiendo a aprenderlas, como por ejemplo el hablar español. Desafortunadamente esto no se los podré demostrar el día de hoy, no les podré mostrar mi español, pero bueno, las habilidades son importantes y así también son el bloque constructor para el aprendizaje de toda la vida. ¿Cuáles son las capacidades o habilidades que te ayudan a que seas a prueba del futuro desde un inicio? Y bueno, yo sé, esta es una pequeña selección de cuáles son las habilidades que te apoyarán yendo hacia el futuro. Y el día de hoy tenemos las 4 Cs. Tenemos creatividad, la resolución de problemas complejos, la colaboración y la flexibilidad cognitiva. Y tenemos inclusive más de ellas, ya que esto ayuda a ver las habilidades que son a prueba del futuro y después ver a qué extensión estas habilidades pueden ser aprendidas y a qué extensión cierto individuo puede aprender a dominar estas habilidades. Entre más habilidades a prueba del futuro tengas en tu equipaje, bueno, pues más serás, más sustentable serás. Y si tú observas la manera en la cual las organizaciones están seleccionando a las personas, bueno, esto está distanciándose de las largas listas de requerimientos para los trabajos y clasificaciones de trabajos. Las organizaciones están observando esto de menor manera y están más bien observando cuáles son las habilidades y cuáles son los juegos de habilidades que dominas el día de hoy y si posees una personalidad que sea a prueba del futuro. Uno pudiera hablar que los elementos de la personalidad a prueba del futuro es la agilidad de aprendizaje y que la gente pueda adaptarse y aprender nuevas cosas rápidamente. Especialmente también es relevante en estos días el hecho de la personalidad resiliente, es decir, las personas son capaces de adaptarse rápidamente y a su vez ayudarle a las organizaciones a ser más resilientes.
Si nosotros observamos las habilidades, bueno, las habilidades son un dominio bastante interesante y sé que muchos de ustedes saben mucho al respecto, y un área interesante es cómo nosotros podemos detectar y encontrar habilidades adyacentes, como se les llama en inglés. Si uno pudiese decir, si las personas dominan ciertas habilidades, entonces muchas personas tienen, por ejemplo, la habilidad A y esas personas también dominan la habilidad B o C y se conjuntan, es decir, son adyacentes. Entonces, si te encuentras en una situación en donde hay una abundancia de personas con habilidad A y una escasez de personas con la habilidad B, bueno, entonces dices, quizás debemos de dejar de buscar la actividad B y buscar más personas con la actividad A, puesto que esas personas serán capaces de aprender la habilidad B de una manera más rápida, ya que tienen afinidad. Entonces, la búsqueda de habilidades adyacentes ayudará conforme a lo largo del tiempo a que las personas, digamos, evolucionen en las organizaciones y que de esa manera puedan ser desplegadas por un mayor plazo. Entonces, busquen habilidades adyacentes. Entonces, número uno fue la personalización. Número dos fue pasar de, digamos, de la descripción tradicional del trabajo y pasar a los roles y a las habilidades subyacentes. Y, por supuesto, hay mucho que decir respecto a la tecnología. La tecnología, y bueno, si nosotros hablamos respecto a la tecnología en el dominio de, digamos, recursos humanos, de capital humano y de su aprendizaje, bueno, pues hay mucha tecnología que nos puede ayudar en este dominio. Y bien, pues yo he enlistado unas cuantas tecnologías que pueden ser de mucha utilidad, y una de ellas es retroalimentación en tiempo real. Estas personas brindan retroalimentación en tiempo real mientras realizan su labor. Mucho también se habla aprender durante el flujo del trabajo. Si tú te acostumbras a esto, entonces puedes comenzar a mejorar la manera en la cual funcionas mientras estás trabajando. Un ejemplo de esto es el software que puede ser utilizado durante las presentaciones como esta, y que me puedas estar monitoreando, y que de tal manera, si puedes colocar la cámara, si yo tuviera una cámara respecto a ti, yo pudiese ver y tener cierta retroalimentación de cómo ustedes como audiencia están experimentando mi presentación. Desafortunadamente, esto es algo que no puede hacer en este momento, entonces siento que estoy hablando un poquito hacia un agujero negro, y espero que al menos me estén escuchando. Pero la retroalimentación en tiempo real es enormemente poderosa, y a su vez, si las personas se acostumbran a esto, es una herramienta poderosa que tendrá implicaciones bastante importantes para el aprendizaje a lo largo de toda la vida. Y número dos, bueno, tenemos el análisis de la red de la organización, es decir, me refiero a mapear las redes de personas y tratar de encontrar las maneras en las cuales estas se encajan dentro de la red, dentro de la organización. Y bueno, pues les brindaré un ejemplo. Por supuesto, este es mi boceto, obviamente no es perfecto, pero esta es una red de personas en un equipo reducido. Aquí vemos al equipo, y aquí podemos ver quién se conecta con quién, y con frecuencia, como se ve en los equipos. Este es, por ejemplo, la pregunta que se preguntó aquí es con quién tienes contacto y a quién le haces preguntas en caso de que te enfrentes con un problema. Y puedes ver que la mayoría de las personas, cuando tienen un problema dentro de su campo, se acercan a este individuo. Entonces se realizó un análisis de red, y de tal manera hemos encontrado a una persona que puede ayudarle a muchas otras personas, inclusive fuera de este equipo, respecto a este dominio. Es una herramienta importante el análisis de la red organizacional para detectar, por un lado, las personas que pueden ayudar al aprendizaje el día de hoy, pero también detectar a aquellas personas que están aisladas, que se encuentran fuera de la red y que tienen el riesgo de estar separados y ostracizados. Bueno, si sabes eso, puedes tomar acción pertinente.
mente. Bueno, ese fue el número 4. La tecnología tiene muchísimo más que decir y hay mucho más que decir al respecto. Ya ha quedado el desarrollo de la tecnología en la educación y en el aprendizaje es sumamente veloz, y la posibilidad de utilizar rastreadores, la posibilidad de utilizar análisis de video y todo ese tipo de tecnologías, inclusive la posibilidad de utilizar dispositivos que puedes vestir para detectar lo que las personas están haciendo es sumamente poderoso. Y yo ya he mencionado el aprendizaje durante el flujo del trabajo. El aprendizaje durante el flujo del trabajo es en esencia cómo puedes acercarte al trabajo que están realizando las personas, y esto no es sencillo en lo absoluto. También en la vida organizacional, muchas de las experiencias de aprendizaje aún están separadas de la labor. Las personas son tomadas fuera de su labor, se les lleva al salón en estos días, salones virtuales, y bueno, pues aprenden y después regresan a trabajar. Eso, regresando a la personalización, la tendencia número 1 en mi lista, no funciona tan bien. Primero tienes que saber qué están haciendo las personas, cómo están actuando, si es bueno y si hay necesidad de la capacitación, y si es más o menos hay algún motivo por el cual brindarles algún tipo de amonestación, lo puedes hacer. Entonces el aprendizaje en el flujo de trabajo, bueno, pues es importante y me interesa escuchar ejemplos por parte de ustedes, buenos ejemplos de cómo es que el aprendizaje durante el flujo del trabajo es aplicado, ya que muchas organizaciones están buscando estos ejemplos para poder utilizarlos dentro de su entorno. Y bien, número 6 en mi lista, y yo me he dado cuenta que es algo enorme, es el microaprendizaje. Y bueno, ese es pasar del macroaprendizaje, del aprender en grandes trozos, sino más bien aprender en trozos pequeños, darle a las personas soluciones de aprendizaje que sean pequeñas. Y un ejemplo que yo algunas veces doy son cosas que he visto en un hospital. En un hospital, las enfermeras, o ya sean masculinas o femeninas, bueno, tienen su programa en su teléfono y saben qué es lo que van a hacer. Por dar un ejemplo, digamos que yo soy el enfermero Tom y yo voy en camino de ayudar en una operación de apendicitis o lo que ustedes gusten, y por tanto voy caminando y recibo una notificación 5 minutos antes de la operación, y también recibo una prueba. Se me hacen 5 o 10 preguntas respecto a la operación. Yo respondo esta prueba. Si la paso, muy bien, Tom, ten suerte, lávate las manos, no te olvides, y entro al quirófano. Si cometo muchos errores en el examen, en la pequeña prueba, entonces recibo un pequeño video con las cuestiones esenciales de una operación de apendicitis. Entonces esto se aproxima, digamos, al aprendizaje en el flujo del trabajo. Estoy en el trabajo y recibo algo que puedo utilizar en este momento. Yo sé que esto me es útil, puesto que lo voy a utilizar probablemente en un transcurso de 5 a 10 minutos al momento. Y cuando entro al quirófano, entonces allí se pueden ver otros ejemplos o los teatros de operación. Más bien estos días, por ejemplo, tenemos la realidad aumentada, la cual ayuda a los doctores en la quirófano a buscar en el cuerpo y hacerles creer que están haciendo lo correcto. Y esto es aprendizaje en el flujo del trabajo, tal vez si lo sea, sí es en el flujo del trabajo, y le está ayudando a los doctores a realizar su trabajo de una mejor manera. También de esa manera puedes observar qué es lo que están haciendo los doctores y si están tomando la dirección correcta, por decirlo de una manera, y si es así, entonces reciben y de no ser así, reciben una pequeña señal indicando que deben hacer las cosas de diferente manera. Entonces eso es aprendizaje en el flujo de trabajo conectado con estas pequeñas dosis de microaprendizaje, y es la manera en la que se empatan estas dos. La tendencia número 7, y este también es un término, es la gamificación, la cual tiene mucha aplicación en el área del aprendizaje durante toda la vida.
La gamificación, y bueno, lentamente uno pudiera decir que la gamificación aparece en todas partes, inclusive en el dominio del aprendizaje. Si vemos en el dominio de los recursos humanos, bien, pues inicialmente esto era utilizado más bien en el reclutamiento y selección, y hay muchos buenos ejemplos en esa área, pero la gamificación, por supuesto, también tiene una base sólida en el aprendizaje y el desarrollo. Yo utilizo Duolingo, estoy inclinado a su utilización. Creo que es una solución mexicana. Bueno, en Duolingo puedes aprender idiomas y típicamente este es un buen ejemplo de la gamificación. Es decir, tenemos una lista de líderes, puedo ganar puntos, puedo compararme con los demás, puedo ganar premios semanales, y no funciona bien para todos, pero hay muchas personas como su servidor que de alguna manera somos competitivos. A mí no me gusta estar abajo en la lista de los líderes y por tanto eso me alienta a aprender mucho. Entonces la gamificación tiene muchísimas aplicaciones en el dominio del aprendizaje. Y por supuesto hay cuestiones generacionales que tomar en cuenta posiblemente, pero hay también a muchas personas ya adultas que también les gusta estar en un entorno gamificado. Ese fue el número 7. Número 8 en mi lista, y yo no pude encontrar la traducción correcta en español. Entonces, si alguien tiene la traducción correcta para nudging, que es como el apresurar, bien, pues el nudging en cierto sentido es invitar a las personas gentilmente a mostrar ciertos comportamientos y en el contexto del aprendizaje a lo largo de la vida. Entonces es invitar a las personas gentilmente a aprender algo, quizás no algo grande, sino algo pequeño. Digamos que es empujar. Digamos que puedes ofrecerle a las personas pequeños trozos de aprendizaje mientras están trabajando. Les puedes decir, hola Tom, mientras estás haciendo esta presentación en PowerPoint, bien, pues aquí tienes una pequeña lección o una pequeña técnica respecto a la presentación. O decir, hola Tom, veo que tienes interés en cocinar. Bueno, pues quizás si es así, te podamos ofrecer algún tipo de pequeña lección de cocina para Navidad. No sé si estos sean ejemplos precisamente concretos, pero la pregunta no es como se lo puedas poner en la cara a las personas, como que el aprendizaje a largo plazo, en términos de eso, algunas veces si haces eso es muy en tu cara, tienes que hacer esto y tienes que hacer lo otro. Eso no es el empujar o nudging. El empujar es invitar gentilmente a las personas a seguir cierto comportamiento, quizás sin que ellos lo noten. Ese era el número 8, el empujar. Y también podemos referir a uno de los recientes artículos que están en el sitio web donde he hablado justamente del ejemplo de este empuje o nudging en el área de trabajo. Sí. Número 9. Y este es el movimiento de pasar de individuos a equipos hacia redes. Y bien, como lo he mencionado anteriormente, yo provengo del área de recursos humanos, de este dominio, y bien, pues hay muchas de esas prácticas están enfocadas en los individuos. Nosotros contratamos individuos, nosotros desarrollamos individuos, nosotros le pagamos a los individuos. No muchas prácticas han pasado al nivel de equipo y mucho menos a nivel de red. No muchas soluciones de aprendizaje sacan provecho de la red en la cual se encuentran las personas. Por supuesto, nosotros sabemos que el aprendizaje social se está como poniendo de moda, pero el aprendizaje en estos niveles tiene un componente de arriba hacia abajo, y muchas iniciativas de aprendizaje están enfocadas al individuo.
Uno pudiera decir que el día de hoy en la mayoría de las organizaciones los equipos son el bloque constructor, y entonces cómo podemos pasar eso, no totalmente, sino más bien cómo nos podemos enfocar en los equipos y cómo nos podemos sacar más provecho de las redes en las cuales se encuentran las personas. Anteriormente en la sección de tecnología les mostré un ejemplo de una red organizacional y de su análisis, y también esa es una herramienta bastante poderosa para poder observar cómo podemos utilizar un mayor grupo de personas en actividades de aprendizaje que lo que nosotros realizamos al día de hoy, y especialmente para el aprendizaje a lo largo de la vida. Esto es importante, ¿dónde podemos encontrar aquellas personas que puedan ayudar a otras personas a aprender? Y en número 10 en mi lista, y bien, pues es el último, se los prometo, estos son 10 elementos, y este es el pasar de un sentimiento paternalista hacia apoyar. Y el paternalismo es muy como decirle a las personas qué es lo que deben de hacer. Es un enfoque que va de arriba hacia abajo y que tiende a no funcionar tan bien. El enfoque de apoyo es un tipo de enfoque servicial en términos de cómo te podemos ayudar, y también, bueno, una tendencia que no puse en la lista el día de hoy, que pude haber puesto en la lista, y esta tendencia habla de todo el movimiento, uno pudiera decir, para experimentar, es decir, la experiencia del empleado, la experiencia del estudiante, la experiencia de aprendizaje. Le estamos dando a las personas de inicio a quizás final, bueno, pues les estamos quizás brindando una experiencia real. Y si tú le preguntas a las personas dentro de las organizaciones, y si le preguntas a las personas cómo es que evalúas y cómo sopesas la experiencia que nosotros te proporcionamos, con frecuencia no es lo suficientemente alta. Existen varios elementos que ya he mencionado. La tecnología, por supuesto, puede ser utilizada para incrementar la experiencia. La gamificación es una herramienta enormemente poderosa para incrementar la experiencia que se le puede brindar a las personas. Entonces, bueno, yo caí en cuenta que les he vertido esta lista de 10 tendencias. Obviamente hay más tendencias, pero yo considero que estas 10 son de suma importancia, con implicaciones importantes respecto al dominio del aprendizaje durante toda la vida. Y si estuviésemos haciendo un taller, pudiésemos hacer un mapa y pudiésemos decir, bueno, vamos a observar estas 10 tendencias y vamos a ver en nuestra área en específico, para nuestro grupo en específico, qué podemos hacer. Generalmente hablando, si tú únicamente observas la personalización, si tú observas la tecnología y si tú observas la experiencia, bueno, pues si haces eso y atacas eso, puedes encontrar muchas mejoras. Si agregas elementos como el aprendizaje durante el flujo del trabajo, y también pudieras decir aprender nuevas cosas durante el flujo del trabajo, entonces ya con todo eso pudiésemos diseñar soluciones sumamente poderosas. Prometí hablar con ustedes durante media hora para dejar un amplio tiempo para preguntas y respuestas. Ya mero llegamos a esa marca. Si desean más, pueden acercarse al LinkedIn, pueden también acercarse al sitio web de hrinstitute.com y ver nuestros videos en YouTube. Les pido una disculpa por no hablar con ustedes en un entorno en vivo. Ciertamente espero que esto haya funcionado bien mediante el video remoto, y que ustedes hayan entendido que, bueno, las traducciones que hice al español quizás no estuvieron de todo bien. Si no estuvieron de todo bien, háganmelo saber, y espero si tengan preguntas que yo pudiese resolver, o si tienen cosas con las que no estén de acuerdo conmigo, podemos comenzar una discusión, y por tanto, entonces regreso la palabra al presentador. Muchísimas gracias, Tom, por tu conferencia tan interesante. Tenemos muchísimas preguntas, y la primera es, ¿pudieses elaborar la diferencia entre las habilidades adyacentes y las subhabilidades?
¿Cuál es la diferencia entre ambas? Sí, por supuesto. Y como mencioné anteriormente, las habilidades suaves es solo una categoría de habilidades. Tienes habilidades duras, suaves, todo tipo de habilidades. Las habilidades adyacentes, y traté de explicarlo de manera adecuada, pero bueno, las habilidades suaves, digamos, una de ellas es escuchar, ¿no? Generalmente hablando, uno pudiera decir, bueno, vamos a ver a todas aquellas personas que sean buenos escuchando y veamos qué otras habilidades tienen o en qué otras habilidades son buenos. Y ahí descubres que las personas que son buenos para escuchar también son aquellas personas que pueden ser muy buenas para permanecer en silencio. Y no sé si guardar silencio es una buena habilidad, pero bueno, sí, ciertamente lo es. Entonces, digamos que esa es una habilidad adyacente. Es decir, estamos buscando aquellas personas que sean buenos para escuchar, pero no podemos encontrarlos, pero quizás podemos ver aquellas personas que son capaces de guardar silencio. Quizás es una habilidad que sea adyacente a eso, son personas que sean buenos para asentir, si es que es una buena habilidad. Por lo general, aquellas personas que son buenos para asentir también son buenos para escuchar. Entonces, a eso me refiero con habilidades adyacentes. Pido una disculpa si no lo expliqué de manera correcta. Quizás lo hice de una manera muy simple, pero también en la tecnología se utiliza con frecuencia. Uno puede decir, bueno, estamos buscando a programadores Java o programadores Python. No podemos encontrarlos, pero vamos a buscar a qué tipo de habilidades están relacionadas con aquellas personas que pueden programar bien en Python. Quizás no pueden programar en Python aún, pero si buscamos habilidades adyacentes, existe una alta posibilidad de que encontremos personas que puedan aprender a programar en Python y que estas sean importantes. Gracias. La siguiente pregunta es, ¿qué recomiendas para la persona de recursos humanos para que pueda cumplir con estos cambios tan grandes? ¿Qué juego de habilidades recomiendas? Bien, no entendí la pregunta del todo. ¿Esto es para personas de recursos humanos? Sí, para personas que están trabajando en el área de recursos humanos. ¿Qué es lo que recomiendas en términos de las habilidades que necesitan para poder adaptarse a esto nuevo? ¿Cuáles son las habilidades que se deben de buscar? Sí, por supuesto, y esto difiere bastante dependiendo del área en recursos humanos en la cual trabajes, pero hay habilidades generales que son importantes en el dominio de los recursos humanos y que son incrementalmente más importantes, y mencionaré un par. Una de ellas es la analítica y la metodología, es decir, la capacidad de trabajar con números, de establecer experimentos, ver qué funciona y que no. Uno puede decir que la analítica es una habilidad que no está sobredesarrollada en los profesionales de recursos humanos. En número dos, o segunda habilidad que cada vez es más importante, es la capacidad de trabajar de manera ágil y la combinación de trabajar de manera hábil con el pensamiento de diseño. Esas son habilidades que son importantes el día de hoy y que incrementalmente serán importantes yendo hacia un futuro. Y puedo hacer una lista muy larga, pero la tercera habilidad que yo consideraría importante, especialmente en el contexto organizacional, uno pudiese decir el entendimiento del negocio, es decir, la capacidad de entender la organización, no tanto un negocio, sino más bien la organización, y estar cercano a los clientes de esa organización, es decir, que sea un conocimiento o un entendimiento del cliente. La lista puede ser muy larga, pero estas son las que se me vienen a la mente en este momento. Una pregunta adicional, ¿hago una solución para comentar a implementar este aprendizaje a lo largo de toda la vida, durante o mediante o al momento de una edad temprana? Bien, sí, absolutamente. Te agradezco la pregunta. Es importante comenzar esto a edad temprana, en una etapa temprana, debido a que para adquirir las habilidades, para continuar aprendiendo, bueno, pues esas habilidades
Entonces, uno pudiera decir que, bueno, pues no puedes comenzar lo suficientemente temprano para adquirir esas actividades. Yo no, esto es sabido, yo no les estoy diciendo nada nuevo, no se trata tanto del conocimiento que tienes, sino más bien se trata de mejorar tu agilidad de aprendizaje. Y bueno, una de esas cuestiones va respecto a la personalidad, pero también hay ciertos elementos de agilidad que puedes aprender, exponer a las personas a diferentes dominios y asegurarte que las personas utilicen la tecnología para que puedan recopilar retroalimentación. Asegúrate que la curiosidad de las personas sea constantemente detonada. Asegúrate que las personas aprendan técnicas como el análisis de las redes dentro de la organización para encontrar personas dentro de la organización que te puedan ayudar. Entonces yo te diría, sí, es muy importante el comenzar desde una etapa temprana y con esperanza puedas generar cada vez más personas en las cuales el aprendizaje durante toda la vida sea parte de ello y que ya dominen esta habilidad. Y bueno, pues sí, 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 sí. La respuesta a tu pregunta es sí. Muy bien, gracias, Tom. Entonces, hablando respecto a las redes, tenemos una pregunta adicional y la pregunta es ¿cómo puedes incorporar el empujar o el nudging para mejorar el uso de las redes o incorporarlas? Bueno, por dar un ejemplo, en el sentido de el nudging o el empuje, un simple ejemplo de esto es cuando las personas han aprendido algo nuevo y les puedes decir, oye, Tom, las personas que aprenden esto, generalmente también les interesa esto otro. Quizás esto te interese. Ese es un empuje simple, por llamarle de cierta manera. Ya aprendiste esto, quizás esto pueda ser de interés. Y esto es algo que puedes hacer muy rápidamente y esto se hace al día de hoy en los consumidores. Bueno, pues digamos que son bombardeados por los Netflixes del mundo de esta manera. Entonces, sí, bueno, pues tenemos más ejemplos que podemos considerar, pero yo les podría decir que eso es muy poderoso y no muy complicado. Tenemos una pregunta adicional y estoy seguro que muchas personas estarán interesados en esto y la pregunta es ¿cómo puedes empujar a un grupo de estudiantes que has tenido únicamente por 5 semanas con temas que no son de su agrado y cuando tienes 30 estudiantes a la vez en un salón virtual? ¿Cómo los puedes empujar o crear este nudging? Bien, sí, pues esta pregunta me hace regresar no al empuje o nudging, sino más bien me hace regresar a hablar de la personalización, puesto que al momento en el cual tienes un grupo de personas en un salón, sea virtual o sea físico, uno asume que sus necesidades de aprendizaje son las mismas y generalmente hablando, y yo sé que todos de ustedes saben esto mejor que yo, generalmente ese no es el caso. Entonces la pregunta fundamental es ¿por qué pones a todas esas personas en un salón en conjunto para aprender lo mismo? Puesto que entonces la reacción de ciertas personas será, bueno, oye, ¿sabes qué? Esto no empata con mis capacidades, no empata con mis necesidades y yo no soy un gran fanático, o más bien mi conocimiento de la vida universitaria no es muy grande, pero esto también ocurre con bastante frecuencia dentro de las organizaciones. Por darles un ejemplo simple, es la orientación, el proceso de orientación de nuevos empleados y muchos de ustedes se han encontrado en esta situación. Generalmente hablando es un enfoque de arriba hacia abajo donde te dicen bienvenido, eres el nuevo, son los 25 nuevos empleados y nosotros te vamos a decir qué es lo que necesitas saber. Bueno, pues y después las personas se desapegan, puesto que la pregunta que más bien tienes que hacer en esa situación es, hey, oigan, 25 nuevos trabajadores, todos ustedes son nuevos, ¿qué podemos aprender nosotros de ustedes en lugar de simplemente reproducir el video del director general que les habla de qué tan importantes son? Entonces sé que no estoy respondiendo del todo la pregunta, pero es mi reacción a esa pregunta. Y de hecho tenemos una pregunta bastante amplia, pero me parece que es interesante cómo podemos desarrollar más líderes sin importar que es dentro de una empresa o si es dentro
dentro de la educación, cómo podemos desarrollar más líderes, generalmente hablando. Sí, bueno, pues nuevamente la pregunta es, ¿necesitamos más líderes? Y para responder a esto, la respuesta sea probablemente no. Las organizaciones están pasando de ser una organización jerárquica donde necesitas muchos líderes y muchos gerentes a más bien organizaciones en donde más bien es un equipo que se autogestiona, y de tal manera la pregunta es cómo puedes desarrollar capacidades de liderazgo en todas las personas. Eso es uno, no el líder, sino capacidades de liderazgo en todas las personas. Número dos, muchas ocasiones la lista de requerimientos para estos líderes, sea líderes autogestionados o otro tipo de líderes, es muy larga. Ellos deben de ser capaces de hacer esto y lo otro, deben de ser capaces de escuchar, de tener visión, deben de ser capaces de estar cercanos a las personas, deben de ser capaces de tomar decisiones difíciles. Generalmente hablando, eso es una misión imposible. Entonces, más bien hay que construir sobre las fortalezas de las personas. Ciertas personas tienen fortalezas en ciertas áreas, otras personas tienen fortalezas en otras áreas, y debemos de combinar eso en equipos, utilizar sus fortalezas para de tal manera incrementar la manera en la cual funcionan los equipos. Entonces es construir sobre las fortalezas y hacer que las organizaciones que sean un poquito más, que confíen más en la autogestión de tanto los equipos como los individuos. Tenemos tiempo para una pregunta más. ¿La gamificación es un truco o es algo real que podemos utilizar para el aprendizaje a lo largo de toda la vida? De hecho, bueno, absolutamente no es ningún truco, no es una farsa. Y la gamificación no necesariamente siempre tiene que ver con electrónicos y demás, ¿no? Existen elementos de juego que puedes utilizar en todas partes, simples elementos de juego, tal y como decirle a las personas, oye, ganaste ciertos puntos, o decirle a las personas dónde se encuentran en su travesía del aprendizaje en comparación con otros, comparar a las personas con otros, darles pequeños reconocimientos que no sean monetarios, pero cosas que ellos puedan relacionarse con. No es una farsa, no es un truco, pero no funciona de la misma manera para todos. Recordemos que hemos hablado de la personalización. Hay que encontrar maneras en las cuales medir para ver qué funciona para ti, pero hacer que las cosas sean buenas y que sean divertidas brinda enormes oportunidades de desarrollo y para desarrollarte más rápidamente. Tom, muchísimas gracias. Ha sido todo un placer estar contigo el día de hoy. El placer de escucharte. Te veremos en Monterrey el año siguiente. Muchísimas gracias por tu excelente participación. Bueno, el placer es todo mío. Hasta luego. Y para aquellos de ustedes que nos están observando, gracias por estar conectados. Los que veremos de regreso a las 2 p.m. en la siguiente conferencia. Nos veremos de regreso a las 2.